Comenzamos este filandón que dedicamos a otras cuestiones que a veces no copan los mayores titulares o que a veces dejamos un poco en segundo plano, pero ahora queremos darle más relevancia, sobre todo por la solidaridad que implican. Vamos a hablar de donaciones sobre todo y de cómo está la provincia al respecto en cuanto a la solidaridad de los leoneses y las necesidades. Con ello vamos a hablar con el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, con Martín Manceñido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarte, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. He mencionado una de las funciones, pero seguro que vamos a poder hablar de muchas cosas porque son muchos los temas que controla también Martín Manceñido, así que habrá muchos temas para charlar, seguro. Lo intentamos, seguro que sí. Lo vamos a hacer además con la coordinadora de Sociedad del Diario de León, con Carmen Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias también por acompañarnos. Y con nuestro compañero de Es Radio León, con Santiago Fernández. Muy buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a charlar, como decimos, de diversas cuestiones para ir ya un poco situándonos. Lo primero es preguntar en qué situación estamos ahora mismo en cuanto a donaciones, en cuanto a necesidades de sangre. ¿Cuál es ahora mismo el diagnóstico de la provincia? Correcto, bueno, pues en esencia hay una situación de normalidad. Hay unas cifras constantes en cuanto al consumo. En Castilla y León, en toda la comunidad, por tanto, entre 425 y 450, en León, provincia, unas 50, y de momento se está consiguiendo, no hay ninguna situación preocupante, pero como siempre ocurre en determinados momentos del año, se nos avecina la Semana Santa y eso provoca automáticamente, bueno, pues un recordatorio de intentar pedirles a los donantes que no lo dejen más allá de esos días que, bueno, son vacacionales, etcétera, o desplazamiento, y que se garantice de esa manera el equilibrio entre el consumo y las reservas, ¿no? Entonces, bueno, pero ya digo, en principio las cosas están con normalidad absoluta. Martín, decíamos de ese recordatorio, ¿es necesario cada vez hacerlo más o cada vez hacerlo menos? No, yo creo que es necesario hacerlo de una manera reiterativa, pero es inevitable, ¿no? Porque es verdad que ahora contactamos con los donantes con una fluidez mayor a través de los medios digitales, ¿no? Entonces el donante recibe de una manera sistemática un mensaje recordándole si en su área de residencia hay un equipo médico tal día, tal hora, etcétera. Y se le anima a que vaya si es posible, puesto que tienen que pasar, ¿verdad?, un par de meses desde la última donación. Y en el caso de la donación de plasma, que hoy cada día es más interesante, como sabéis, del plasma se obtienen multitud de productos farmacéuticos, derivados plasmáticos, y la tendencia en toda Europa, y por supuesto también aquí en España, es a que cada país vaya acercándose al autoabastecimiento, que ahora no se produce en ningún país de Europa, y estamos dependiendo de la importación de plasma de Estados Unidos. Algo indebido y que tiene toda la forma de no tener lógica, porque tenemos que ser capaces de conseguir en todos los países europeos un autoabastecimiento, ¿no?, de plasma nacional, y que no haya que depender de un plasma, el de Estados Unidos esencialmente, que a su vez no es altruista, porque ellos lo compran, lo pagan, y por consiguiente no está o no encaja esa situación en nuestra filosofía de voluntariedad y de altruismo y de no comercialización, ¿no? Pero bueno, ahí vamos y parece que van las cosas avanzando en esta línea, ¿no? A lo mejor para aclarar un poco lo que es la donación de sangre y los distintos componentes para los que se utiliza la sangre. Hablas de plasma. ¿Para qué se utilizan? Porque hay una campaña, hay un proyecto en Castilla y León con un autobús que normalmente está en Valladolid y que ha venido una vez a León. ¿Para qué se utilizan los distintos componentes? Porque no es solo para transfusiones de sangre o operaciones,
sino que la sangre, una vez que tú donas, se puede multiplicar para muchas cosas. ¿Nos puedes explicar un poco? Por supuesto. Efectivamente, lo primero que ocurre o se le hace a una bolsa de sangre estándar, ¿no?, de 450 centímetros cúbicos, es fraccionarla, ¿verdad? Separar el plasma, precisamente, que suele ser en torno a 200 y pico, 210, 220 centímetros cúbicos de los 450 son plasma. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el resto, estaríamos hablando por consiguiente de glóbulos rojos y plaquetas, tienen aplicaciones específicas en las diversas patologías. Y en cuanto al plasma, tiene que ir inevitablemente a la industria fraccionadora y convertidora en derivados plasmáticos, que de ahí se obtienen las gamma globulinas, las inmunoglobulinas, el factor 8 y factor 9 para los hemofílicos, en definitiva, productos derivados del plasma imprescindibles que exista plasma para que se consigan esos productos, que son medicamentos en definitiva, ¿no? Y eso es lo que se pretende ahora, en línea con lo que comentábamos antes, de llegar a un abastecimiento nacional, que cada país resuelva su problema sin tener que recurrir a la importación. Si tuviéramos este autoabastecimiento, ¿la cuenta de medicamentos sería cero para Castilla y León o tendríamos que seguir pagando medicamentos además de donarlas del plasma? Pues es una buena pregunta, Carmen, porque te voy a decir una cosa, el costo que representa esto es altísimo. Piensa que solo el plasma que se compra, podemos estar hablando de más de 1.500 millones de euros. ¿En Castilla y León? No, a nivel nacional y por supuesto, ¿Y en Castilla y León lo proporcional a los 2,5 millones de habitantes, ¿no?, aproximados. Entonces, sigue siendo, en cualquier caso, un coste pues excesivo, incluso innecesario. Es verdad que hay costes imprescindibles, como son los de la elaboración que solo puede hacer la industria fraccionadora. Esos costes no se pueden evitar, pero si la materia prima se la das gratis, evidentemente el precio final de esos productos pues se reduce notablemente como en un 70% cuando menos. Hablaba de esa diferencia de mentalidad, hablando Sí. de costes y demás, de esa diferencia de mentalidad entre Estados Unidos, donde se paga por hacer esas donaciones, y la mentalidad que hay, por ejemplo, pues aquí en España, que se apela a la solidaridad, no se comercializa. ¿Qué implica esa diferencia? Porque es verdad que a lo mejor, pues bueno, culturalmente tenemos muy metidas ciertas costumbres de Estados Unidos a través del cine, la televisión, etcétera, y sí que eso lo tenemos ahí, ¿no?, de esos pagos que se hacen por diversas cuestiones. ¿Qué implica el apelar a la solidaridad y el no comerciar con algo tan importante? Bueno, nosotros estamos mucho mejor preparados en España y en Europa, por supuesto, pero nosotros especialmente, porque durante más de 60 años se ha ido expandiendo y divulgando esta necesidad, no solo de que es necesaria obviamente la sangre, sino la necesidad de que sea de carácter voluntario y altruista, como decíamos, voluntario y altruista. Y esa percepción yo creo que la sociedad española la tiene perfectamente asimilada, ¿no? Y entonces estamos en mejores condiciones para que ahora, además de esa donación de sangre completa, ¿verdad?, vayamos a la donación de una aféresis, ¿no?, que se llama, es decir, en este caso plasmaféresis, una parte de un todo, que es la palabra aféresis. Entonces, si hacemos una plasmaféresis, estamos obteniendo una parte de ese total de la sangre. Y a partir de ahí, respondiendo a tu pregunta, hay una buena o mejor sintonía en Europa que en ninguna otra parte del mundo por ese aprendizaje que hemos propiciado a lo largo de tantos años atrás. En cuanto al proceso de donación, que al final la sangre tiene una fecha de caducidad, ¿eso se ha logrado mejorar para que existan mayores reservas?
Que va, no es posible. Mira, la sangre, los glóbulos rojos esencialmente, tienen una vida la más larga, 42 días, solo 42 días. Pero ¿qué ocurre? Que las plaquetas solo viven 6 días. Entonces hay que adecuar las reservas al consumo de esos 6 días para garantizar que ni tengas más ni tengas menos. Cuando hay una alteración en esas reservas es cuando se empieza a decir, oye, cuidado, por favor, donar un poco más, etc. Lo que ocurre ahora en épocas puntuales, como comentábamos antes, lo más inmediato como es Semana Santa, o puede ser el verano, Navidades, etcétera, ¿no? Pero que efectivamente no hay forma de alargar más esas fechas desde un punto de vista técnico y por consiguiente hay que adecuarse a la vida que esas células sanguíneas tengan en cada caso. Y sobre todo lo más limitado, que son las plaquetas, a 6 días. No hay más solución. Claro, porque los llamamientos ahora para Semana Santa, pero estas Navidades hemos visto varios días con llamamientos reiterativos. Cierto. Porque había grupos sanguíneos en los que estaban en números rojos. Cierto. Esto no recuerdo yo, no sé si usted que tiene más experiencia, es habitual. Bueno, no sé si es habitual, pero con cierta frecuencia sí. Este año es verdad que fue mucho más, no sé muy bien por qué. Aquí afecta cualquier cosa, incluso las condiciones climatológicas. Pues yo qué sé, el donante es una persona que hace su vida normal y tal, pero tiene que pensar en cuándo voy, estoy trabajando, no estoy trabajando, me coincide el horario, yo qué sé, todo eso. Y se conoce que esta Navidades, como bien dices, hubo demasiadas alteraciones, pero bueno, tiene una... Y hay cosas, ahí no se puede muy bien resolver absolutamente, ¿eh? Nadie lo puede resolver, por eso los llamamientos. Pero bueno, no pasa nada, porque las respuestas suelen ser inmediatas y el donante se da cuenta y dice, bueno, pues ahora estaba dudando, no sé qué, pues voy a hacer lo necesario para acudir, ¿no? Pero Martín, ¿responde a algún estímulo en concreto? No sé si el frío, el calor, quizás las Navidades, que es una época donde pues abunda más la solidaridad, o determinadas cuestiones, y no sé si en general, porque está el punto fijo de donación, que está ahí sí. En la Condesa, y luego pues hay unidades móviles, en José Aguado, perdón, y luego las unidades móviles que se van repartiendo de toda la provincia. No sé si veis distinciones entre ese punto fijo, entre las unidades móviles. No, hay una cierta uniformidad, porque evidentemente las unidades móviles ahora ya no se va tanto como antes a los pueblos pequeños, entre otras cosas porque cada vez son más pequeños y entonces vamos más a las cabeceras de comarca y desde allí se hacen llamamientos a pueblos cercanos pequeños donde no se puede ir con el equipo médico y que algunos donantes pues se acercan a la cabecera de comarca, ¿no? Y les animamos a través de nuestros delegados locales, que tenemos en 170 pueblos de la provincia, ¿no? Y entonces, pues todo eso, en fin, más el mensaje que reciben por WhatsApp, pues hace que, bueno, se vaya cubriendo de una manera normalizada esas necesidades. Pero bueno, el estímulo inicial del por qué, sin duda es el conocimiento de la trascendencia que tiene el gesto que voy a hacer poniendo el brazo y dando mi sangre. Y eso los donantes lo saben y lo que pretendemos, los que divulgamos esta cuestión, es que más gente sea consciente de que la sangre no se puede fabricar y solo nuestra sangre, ¿verdad?, es la que va a resolver el problema y la vida y recuperar la salud de otras personas que están necesitándolo en el hospital cada día, cada hora. No sé si entre esos condicionantes para que no se vaya a donar tiene que ver con el envejecimiento de la edad media de los donantes que hay en la provincia de León. Y quería que me comentara esto y también cómo están funcionando las campañas que se hacen en la universidad, en los colegios, porque sí es verdad que cuando se va a la universidad hay muchos estudiantes universitarios que van a donar, pero no sé si esos se fidelizan luego, se comprometen, como se están comprometidos los donantes, grandes donantes de la provincia. Bueno, pues efectivamente hay las dos vertientes de la pregunta. Por un lado,
La edad media de la donación debido al envejecimiento obviamente se ha disparado. Recuerdo hace ya 40 años, cuando yo empecé en estos temas, pues había una edad media del donante en torno a 40 años. Y ahora estamos por encima de 55. ¿Por qué? Pues porque aunque se van incorporando jóvenes, todos los demás vamos teniendo más edad hasta que se puede donar, hasta los 70 años. Y claro, eso hace que se dispare la media de edad, por un lado, ¿no? Y claro, ligado a esto está el concepto de la juventud. Ahora, ¿de dónde sacamos a los jóvenes? Es verdad que funciona muy bien lo de la universidad, en los centros de formación. Por un bocadillo a la universidad, ojo, es un premio muy grande. Antaño sí. Bueno, y la gente en la universidad es magnífica la respuesta, ¿eh? Pero claro, allí hay una concentración de jóvenes, pero en el conjunto hay menos jóvenes. Y de ahí que no se puedan pedir, ni podemos hacer más milagros, porque de donde no hay no se puede sacar. Pero sí que hay un concepto ahí muy importante para lo bueno y para lo malo, que es el de la fidelización, ¿no? La fidelidad de los donantes, que ya no es un gesto, sino, pues eso, cada año se dan reconocimientos a quien lleva años, a quien lleva cientos de donaciones, que eso también es lo que sostiene, ¿no? Todo. Por un lado, a veces cuesta, ¿no? Puede ser, pues a lo mejor con los jóvenes, pero por otro lado, cuando se fideliza, bueno, pues eso es importantísimo. Totalmente de acuerdo. La fidelización es otro caballo de batalla que tenemos en mente todos los días. Es fundamental. Decía antes Carmen, por ejemplo, en el caso de los jóvenes de la universidad, los que se incorporan, ¿no? ¿Cuántos se fidelizan y continúan siendo donantes? Bueno, a pesar de ser pocos jóvenes, hay una buena fidelización. En porcentaje, teníamos como media entre un 20 y 25% de fidelización inmediata. Pero es muy difícil contemplar esto con garantías absolutas por una razón elemental, que el joven está en la universidad, termina su experiencia estudiantil, claro, pero luego después su expectativa de vida es muy diversa. Puede empezar a trabajar, puede no sé qué, se desplaza, viene, tal, y entonces cambia su estatus. Y entonces ahora mismo la fidelización sigue siendo incluso más alta, aunque sean menos jóvenes. Por lo tanto, eso quiere decir que va calando la necesidad de la donación como un elemento sociosanitario de primera magnitud. No habría hospitales, no existirían los quirófanos si no hay sangre. Imposible. Por consiguiente, es una temática de vital importancia, ¿no? Y esa fidelización entre los más jóvenes también pasa por ese orgullo de ser donante que luego se expone en estos casos, por ejemplo, en redes sociales, en esas cosas que en este caso pues es por una buena causa. Pero no sé si se ha visto un auge pues de esa utilización de las redes sociales para conseguir que haya un aumento de donantes o por lo menos que los donantes que hay se mantengan. Por supuesto. Mira, las redes sociales, por citar la universidad, ¿no? Funcionan muy bien y además lo hacen ellos desde la propia vicerrectorado, el propio vicerrectorado de estudiantes, promueven las redes sociales internamente cada semana, orientándonos, no ya cuando va el equipo médico a la universidad, sino en qué puntos está, para que cada uno... Es fantástico la colaboración de la universidad, Y bueno, todo eso favorece el que luego después haya pues un sentimiento de decir, oye, pues esto es importante, tengo que seguir haciéndolo, ya que tengo salud. Esa es otra. Claro. No sé si tiene datos concretos de cuántos donantes hay en León, porque sí que había comentado otras veces que desde que está centralizado el registro en el Centro de Hemoterapia de Castilla y León, a las provincias no se les da exactamente por protección de datos ni el número ni dónde están. No sé cómo está esto. Correcto. A ver, en León, por ejemplo, en la provincia hay dos áreas sanitarias, ¿no? Como sabéis. El área sanitaria de León, propiamente dicho, que es toda la provincia, a excepción del Bierzo y la Ciana, que es otro área sanitaria y tal. Bien, a ver, en este caso concreto, el número de donantes solo en el área sanitaria de León activos
que como mínimo donen en los tres últimos años son 16.500 en números redondos. Es un número suficiente para seguir manteniendo este ritmo y este nivel. No podemos pedir milagros. León es lo que es, tiene el envejecimiento que tiene una dispersión poblacional exagerada, con los 1.200 núcleos de población, es una barbaridad. Y entonces, claro, a provincias donde la concentración es mayor es más fácil, donde las poblaciones son de media más altas en número, pues es más fácil también conseguir donaciones. Pero bueno, en cualquier caso, ese número no podremos ir mucho más allá, porque por esos dos motivos. El poco flujo de abajo para arriba de la juventud y el muy elevado nivel de envejecimiento por la parte de arriba, ¿no? Y es como hay. Pero bueno, hay que mantener ese ten con ten para garantizar que lo importante, que el consumo diario, que los hospitales dispongan de la sangre necesaria o de sus componentes para acometer cada día, en fin, todo lo que ocurre en los hospitales y en los tú que al final viajas mucho y tan pronto te vemos en Portugal, como en Italia, como en Francia, ¿nos parecemos mucho al resto de países europeos? Pues bastante, sí. En este sentido hay bastante uniformidad. Mantenemos todos los mismos postulados, digámoslo así, para conseguir estos niveles, y entonces sí, hay una cierta uniformidad en todos estos países. En España somos un poco más sensibles, ¿no? Pero para bien y para mal, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, es aceptable. ¿Pero qué quieres decir con sensible? Bueno, que ¿cómo te diría yo? Nos volcamos más cuando hay una percepción de petición de ayuda, ¿no? Pero claro, aquí no vale con la ayuda de vez en cuando, no. Aquí hay que mantener, en base a la fidelización que tú decías, una continuidad y una persistencia. Funcionan, todo puede mejorar evidentemente, pero funcionan las donaciones. Somos líderes como país de donación de órganos también. Se puede hablar de que somos solidarios, ¿no? en este sentido. Eso por supuesto, dentro de los estándares que se contemplan para medir esto, ¿no? En el caso de la donación de órganos o de médula ósea, tejidos, etcétera, pues está ligado una cosa con otra. Es decir, si yo voy a Cistierna o a La Bañeza o a Valencia de Don Juan y doy una charla sobre la donación de sangre, hablamos inevitablemente del plasma, pero hablamos también de la donación de órganos y hablamos de la donación de médula ósea. En definitiva, está todo interrelacionado porque al fin y al cabo tiene un fin común, que es el resolver problemas de sanidad de unas personas que lo necesitan y de qué manera, ¿no? ¿Son suficientes las colectas que se organizan en León? Porque esto no se organiza desde la Hermandad de Donantes de Sangre de León, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Exactamente. ¿Hay suficiente personal para atender las unidades móviles que se trasladan? Pues efectivamente, esa es una buena preocupación que tenemos nosotros. Efectivamente, el ente que regula desde un punto de vista técnico esta cuestión es el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que pertenece a la Consejería de Sanidad, etc. Y desde allí es donde se controla, donde se preparan los equipos para que se distribuyan por toda la comunidad, etc., con una programación semanal o mensual, etc. Bien, no estamos totalmente satisfechos con eso. Creo que siguen faltando recursos médicos, es decir, recursos técnicos, humanos, y desde luego, si faltan recursos humanos es porque hay un problema económico detrás, entonces la ayuda debería ser un poco mayor.
No es algo escandaloso, pero en fin, podría ser bastante, digamos que mejorable, ¿no? Y eso sí lo estamos reivindicando hacia el Centro de Hemoterapia de Castilla y León de una manera constante. Todas las asociaciones o hermandades que hay en la comunidad. Y sobre todo, un tema que también apuntabas era lo de la falta de información puntual que antes existía. Se argumenta, este es el problema de las administraciones, cuando una administración pública entra en el mundo del voluntariado o del, digamos, o del altruismo o de lo que sea, lo trastoca. Porque no se puede, hay enfoques que no son compatibles, desde la perspectiva del voluntariado y desde la perspectiva de una administración pública. No es fácil compaginar ambos deseos o intereses, lo de intereses entre comillas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos dificultades para tener a veces una adecuación puntual del número de donaciones, porque el centro no nos facilita con la inmediatez que nos facilitaba ese dato. ¿Qué argumenta? Hombre, la ley de protección de datos y tal. Y nosotros le decimos, oiga, si usted tiene los datos, porque se los hemos dado nosotros, que nos habla ahora de protección de datos. Y es más, yo mismo he preguntado en la Agencia Nacional de Protección de Datos, planteando este caso, y han dicho, por Dios, no tiene sentido que les argumenten eso. Pero bueno, esto es un problema a veces de la administración. Y estamos muy preocupados con este tema y no se ha resuelto, ¿eh? Entonces ahora, ¿qué han hecho? Pues el Centro de Hemoterapia le ha mandado un correo a todos los donantes que lo tienen, diciéndole, oiga, por favor, póngase en contacto con la hermandad y dígale las donaciones. Pero nosotros le decimos, oiga, en lugar de ponerse en contacto con el donante para ver si se pone a su vez con nosotros, dénoslo usted directamente, que el donante está de acuerdo, claro que está de acuerdo con la hermandad, con la asociación, que es quien le ha captado. Por consiguiente, de verdad, hay ciertas situaciones no muy fácilmente comprensibles. Bueno, trabas burocráticas, es verdad que en estos casos no sirven porque en esta cuestión que hay que agilizar los plazos, claro, al máximo. Pero esa es la palabra, Santi, esa es la palabra. Entremezclar la burocracia a veces con estos temas solidarios, complicado. Bueno, esperemos que por lo menos hayamos podido separarlo en este filandón y dar unas cuantas pinceladas que sean útiles para los ciudadanos y de paso pues, que hayamos fomentado donaciones ya no solo de cara a estos días de Semana Santa, sino también para fidelizar entre los leoneses. Se nos acabó el tiempo del filandón. Martín Manceñedo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No ha dado tiempo por hablar de más, pero bueno, lo requería este asunto y hemos podido dejarlo claro. Muchas gracias. Perfecto, Roberto. Muchas gracias a ti, a Carmen y a Santi. Y ha sido un placer, como siempre, claro, estar con vosotros. Pues también, efectivamente, gracias a Carmen, a Santi por haber estado aquí en este filandón y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.